Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a la Fundación Bacibate por invitarme en esta reunión tan importante y con estos antecesores tan importantes. Gracias a todos ustedes por venir a oírme, y me enfrento con un enemigo que es la media hora, que a mí me cuesta mucho empezar a concretar, pero me han ayudado mucho las charlas anteriores. Las conferencias han sido muy magistrales y todas ellas han estado abiertas. Y por un lado está el depósito de amiloide, pero por otro lado está la viuda alegre. O sea, las dos cosas. Hay como dos cosas, ¿no? Hay pues la posibilidad de decir, oye, el cerebro se va formando, pero también hay la posibilidad de construir tu propio cerebro. Hay como dos partes. Y en estas dos partes, yo me gustaría empezar estamos en Sevilla, por las dos instituciones que han adoptado una medida muy concreta y que viene al pelo, ¿no? Este recorte periódico, yo no conozco a la gerente de Virgen de Rocío, se llama Aníbal Romero, y que quiere mejorar la calidad de asistencia del hospital y la relación entre los profesionales, la investigación y los pacientes. Entonces ella propone que se empatice más con los pacientes, humanizar el trato, sonreír más, presentarnos con nuestros nombres cuando atendamos a los enfermos. Es una iniciativa. La otra, que me llama la atención, es el doctor Martín Serrano, jefe de servicio de pediatría, académico de la Academia de Medicina, compañero allí, y que lleva organizando ya durante 10 años una feria de abril en su departamento de pediatría. Esto empalma con la charla de Leire Urigen, que habla de cómo a los niños hay que tratarles bien. Pero son dos noticias de Sevilla, de instituciones sanitarias, que hablan de sonreír y de organizar una feria. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿cómo acciona eso con la persona? Yo durante 40 años he sido radiólogo y me he interesado por la estructura, y por la morfología, por el metabolismo y por la acción sobre esa estructura de la persona. He considerado, y creo que ha estado bien, no me arrepiento, a la persona como una estructura. Bueno, pues como una máquina, que hay que arreglarla, que no hay que arreglarla. Últimamente, en los últimos años, me he llevado un shock, porque eso está muy bien y eso hay que seguir haciendo. O sea, cuanto más sepamos de cómo es la estructura microscópica, cómo son las conexiones, pues fíjate qué bien, ¿no? Pero como que falta algo, que es un poco la idea que ha volado en las 3 intervenciones anteriores. Hay algo más. Y mi charla se llama Algo Más. Nunca le agradeceré suficiente a Antonio el haberme dejado poner ese título de Algo Más. O sea, la persona somos los que estamos aquí. O sea, yo soy lo que estoy aquí, de cuerpo presente, o hay algo más. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero como es muy difícil contestarla, lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, durante toda la humanidad, es no hacerla, porque la contestación es muy difícil. Entonces, el algo más, el además, es a lo que yo hace 5 años me empecé a dedicar. Entonces, ¿cómo lo abordé? Pues con primero, digo 5 años, pero hubo una prehistoria. Hoy me he encontrado aquí con una persona que yo atendí haciendo una ecografía, y que aquellas ecografías eran curiosas, porque yo intentaba ver qué había detrás de cada patología, y lo conseguía. Y entonces yo encontraba que había es indescriptible, pero la serenidad que provocaba el relacionar un problema suyo con la patología, pues me provocaba una serenidad que a mí me animaba a seguir haciéndolo, pero aquello exigía tiempo y era problemático. Siguiente paso que di, dije, bueno, hay algo muy en el fondo de la persona, decía yo, que tiene que provocar todo esto que le está pasando. ¿Por qué esta persona tiene esta sensibilidad y la otra no la tiene? Así seguí evolucionando, y hace 5 años tuve una decisión que fue voy a hacer una introspección dentro de la persona. Había leído cuando estudiaba el segundo de medicina que Freud y Jung decían que nos marcábamos a los 2 años. Hoy la doctora Urigen ha dicho muy bien que no es antes de los 2 años, es en los 9 meses de embarazo donde nos marcamos. Y aquí yo decían, a los 2 años nos marcamos más o menos vamos compensando hasta los 30, y a los 30 caemos.
y luego vamos aguantando de aquella manera. Efectivamente, buscando esos 2 años que nadie tiene memoria, pues hice una introspección. Entonces, esa introspección que yo hice en aquel momento, pues tuve unos resultados espontáneos muy sorprendentes, ¿no? ¿Y qué está pasando? Entonces, durante 2 años me dediqué en solitario pues a ir desarrollando aquello, irlo estudiando, irlo fundamentando, y en aquella fundamentación, pues como ha dicho el profesor Ayala, pues tuve que estudiar mucha filosofía. Descubrí que los filósofos no saben nada sobre el hombre, sobre la persona, porque los filósofos han estudiado la naturaleza, y el hombre es algo más que la naturaleza. Tiene árboles nerviosos, pero son de otro tipo, y tiene algo más que mueve a toda esa estructura. La idea que yo tengo ahora mismo en la cabeza, después de estos años, es que somos como genios. Todos. Cada uno de nosotros somos un genio dentro de una lámpara. O sea, ¿habrá que cuidar la lámpara? Sí. ¿Habrá que cuidar al genio? También. Aquí las charlas han sido muy impresionantes. Ha sido un privilegio estar aquí oyéndolas, porque todas se han alargado en la historia. Y en la historia hay solamente unos momentos en que la humanidad ha pensado, lo que se llama pensar. Tenemos la idea de que, así como el desarrollo tecnológico es ascendente, también el pensamiento es ascendente, y no es así, es puntual. Ha habido una época en que la persona ha pensado, y eso estamos hablando de 8 siglos antes de Cristo a 2 siglos antes de Cristo. En ese tiempo ya aparece Confucio, aparece Buda, aparece Isaías, Jeremías y sobre todo los filósofos griegos. ¿Dónde culmina ese pensamiento? En la Academia de Filosofía de Grecia. ¿Quién es el director? Platón. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahí? Porque todo ese pensamiento condensado ha conseguido un logro único en la humanidad, que es el descubrimiento del ente. Es decir, el ente, estamos fuera del tiempo. Por fin nos hemos liberado del tiempo. El tiempo es importante, pero nos hemos liberado. Entonces, ese ente lo puedo conocer yo, y no lo puede conocer el animal. Primera gran diferencia, yo puedo conocer. Yo tengo un nous, y ese nous es lo que me diferencia. Todos contentos. Pero en la academia, cuando Platón es el director y Aristóteles uno de los asistentes, se hace una pregunta. ¿Pero qué pasa con el hombre dormido? Claro, cuando yo estoy despierto, yo tengo nous. Cuando estoy dormido, no tengo nous. Entonces se plantean ese problema. Nadie sabe resolverlo hasta que llega Aristóteles y dice, no, es que nosotros tenemos las facultades o en potencia o en acto. Entonces yo tengo, cuando estoy dormido, la potencia de pensar. Si me despiertan, pienso, y si no me despiertan, no pienso. Pues se queda todo el mundo muy tranquilo, aquello pasa lo que pasa, el que sucede a Platón no es Aristóteles, es el sobrino de Platón, las cosas que pasan, y Aristóteles forma su liceo y sigue investigando. ¿Qué es lo que investigó? Algo que tenemos olvidado hasta el día de hoy. Es decir, este intelecto que tenemos, él dice, es pura potencia, es tabula rasa. Tabula rasa está plano. Bueno, aquel punzón donde ellos no tenían folios, tenían una especie de tablero, con una cera, y con el punzón escribían. Pero ¿quién decide si escribo aquí o si escribo allí? Entonces él va hacia atrás, descubre el conocimiento habitual, los hábitos innatos, los hábitos adquiridos, por ejemplo, sabiduría, para que nos suene, y descubre quién es el faro, quién es lo que está en acto y que actualiza todas esas potencias. Y lo descubre y lo describe perfectamente, se llama el intelecto agente, está descrito ahí. Entonces hay un intelecto que es agente y otro que es paciente. El paciente, el posible, el pasivo, el racional, cuando estoy dormido está en potencia y cuando estoy despierto está en acto. Pero es que el intelecto agente está siempre en acto. Es el acto que actualiza las demás potencias. Está descrito hace más de 20 siglos y lo tenemos olvidado. ¿Por qué lo tenemos olvidado? Pues porque pasa lo que pasa. O sea, el mundo romano no pensó. El mundo romano construyó muchas calzadas, muchos puentes, pero no definió ni un teorema matemático ni un pensamiento filosófico. Eran lo que eran. Y ese, pues aquello se guardó en Alejandría, por los árabes llega aquí, y cuando llega al siglo XIII, que es otro de los puntos en que se piensa mucho, hay dos personas que se lo cargan. Duns Scoto y Guillermo de Ockham. Aguantar la mirada de un niño
a lo mejor recién nacido, que te escruta, que llega hasta el fondo, eso no lo hace ningún adulto, y el niño lo hace con gran facilidad. Entonces, con todas estas, ¿qué es lo que yo llego a definir? Se ha hablado aquí, imaginaros el caso, ¿no? Un niño que ha sido abusado, maltratado, malquerido. Bueno, pues ya no hay solución. Sí, hay una solución. Vamos a llegar ahí, vamos a revivir lo que le ha pasado, ahora con la inteligencia que la tiene, que antes no la tenía, y vamos a revertir aquello. Entonces tú dices, bueno, qué idea más bonita, ¿no? Pero cuando tú lo vas haciendo, y vas haciendo, y vas haciendo, y vas viendo resultados, por supuesto, son parciales. Pues para mí me parece un sueño estar hablando yo de estas cosas. ¿Sí? Pero yo tengo la obligación de decir qué es lo que hago. Entonces yo veo cada persona cómo abre los ojos después de la sesión y se asombra de sí mismo. O sea, conócete a ti mismo. Es decir, cuando un mundo se acerca a la orilla del río y el otro mundo también, me acuerdo de la película esta de la vaquilla, que quedaban ahí, y cuando se acercaban los nacionales, los republicanos, llevaban los dos bandos y llegaban a un acuerdo, al final organizan hasta una corrida de toros. Pero tenían que acercarse. O sea, ¿en qué momento se acerca el conocimiento racional pasivo con el conocimiento agente activo? Pues en el Dormevela. Cuando estás en el Dormevela, tienes las mínimas ondas beta y las máximas zeta. Entonces yo tengo otra, ahí está, vale, esto. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Durante mucho tiempo yo veía los resultados, las personas se transforman, unas más, otras menos, unos aceptan más y menos los resultados, y entonces yo lo iba viendo y lo comprobaba. Pero el profesor Ayala y yo tenemos un amigo común al que le quiero dedicar esta charla, que desde hace un año ya no está con nosotros físicamente, y que él me decía siempre, Paco, ponle cables. Entonces, los neurofisiólogos funcionan con este índice Z partido por beta. Entonces, cuando durante la hora de exploración que yo tengo con la persona, el índice Z-beta sube en todos. Entonces, el neurofisiólogo se ha asombrado mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que he conseguido yo? Colocar en Dormevela, en ese punto de conexión de un mundo con el otro, para pasar información tuya, que la tienes ahí almacenada. Míticamente, podríamos decir, para abrir la caja de Pandora, de donde están todas tus vivencias, que no sabes que las has vivido, porque en ese momento no estaba previsto que las vivieras. O sea, en ese momento primero tuyo de la infancia, tú vienes con cosas nuevas. O sea, tú vienes con mayor coeficiente intelectual. Y si vienes con mayor coeficiente intelectual, vienes con mayor de todo. Vienes con más sensibilidad, con más amor, con más relación con los demás. Fijaros cómo los niños ahora se relacionan mucho más con nosotros. O sea, vienes con más dotación. Entonces vienes para mostrarla. Entonces, la obligación de los adultos es mirar lo que trae de nuevo ese niño que viene mal dotación. No, yo soy el que le voy a enseñar. No. Aprende de él. Él va a aprender de ti, pero tú aprendes de él. Es tan persona como tú. Y viene con mayor dotación. O sea, el hallazgo es de James Flynn. O sea, es el sociólogo neozelandés. Es decir, cada 10 años, 3 puntos de coeficiente intelectual. En mi época no había superdotados. Ahora muchos niños tienen 140. Pues son datos. El por qué sea, yo os he dado mi teoría. Entonces, cuando yo consigo poner ahí en Dormevela, el neurofisiólogo se queda muy asombrado, porque normalmente el cerebro es caótico y cada hemisferio es más caótico en sí y no hay ninguna conexión. Entonces le llaman ellos la entropía cerebral, que no consiguen coordinarlo. Entonces, cuando yo empiezo a hablarles una fórmula de relajación normal, ¿no? Van sincronizándose y cuando yo empiezo a lanzarles el primer símbolo, la forma como yo abro la caja de Pandora de cada persona es con símbolos. El símbolo, etimológicamente, quiere decir símbolo, lo que une, lo que reúne los dos mundos. O sea, nos ha explicado Javier de Felipe cómo el antiguo pues no razonaba. El primer texto escrito que se conserva hace 5.000 años, los chinos, los egipcios, hace 5.000 años. Pero antes, ¿qué tenían? Una lumbre donde se contaban los mitos. Era un conocimiento mítico que no hay que desechar porque es nuestro pasado, porque está ahí. Y cada día la consultamos.
lo vais viendo. El mito de Caín, ya ven, los celos que tiene el hermano mayor al menor son los celos que tiene el padre al niño recién nacido, ese tipo, los celos que le tiene la madre a la niña recién nacida, esa letra, están ahí. Nuestro pasado está escrito en mitos que tenemos que tener presente. Y está muy presente. Cuando decimos el hombre desciende del mono, estamos haciendo un conocimiento mítico. O sea, el mito está ahí y hay que saberlo. Pero el hombre es sobre todo conocimiento. Sabemos filosofía, pero no antropología. La otra que no sabemos es simbología. ¿Por qué? Porque desde que se escribió, pues hacemos un lenguaje escrito racional, pero el lenguaje difícil, primigenio, simbólico, se nos escapa. Entonces, cuando lo tengo ahí, le estoy haciendo que hable ese mundo que hoy lleva almacenado. Y entonces, ¿qué está pasando? Que en los tres sube Z y baja B. El neurofisiólogo alucinaba. Y yo más. Es decir, hay un aumento de... Hay una conexión interhemisférica y hay un aumento de Z y beta. ¿Cómo he conseguido yo ponerle en dormevela? Que es algo que muy parcial y que siempre pues, nos dura unos segundos, unos instantes. Ahora mismo os diría que con confianza. O sea, tú dices, bueno, pues venga, que pase uno detrás de otro y cada hora uno. Eso no funciona. Yo tengo que hablar con la persona, tengo que tener mucho contacto ocular, pero mucho, son horas, porque en cualquier momento las cosas de las personas no podemos tomarlas con prisa. Entonces son horas, y hay un momento que yo sé que me ha ganado la confianza, y la confianza, entonces empiezo la sesión, y durante la sesión la conexión es total. ¿Con quién conecto? Con una parte profunda de la persona que es la coexistencia. Las personas venimos para coexistir. Los animales se agotan en la especie, pero las personas, lo más dramático para una persona es la soledad. Entonces, con esa sesión que tú le vas dirigiendo, aparece una información que en parte es simbólica y que la tienes que analizar. Una vez que la analizas tú, se la das para que la analice él. O sea, él está utilizando su inteligencia racional. Tú eres como la matrona, que dice, oye, aquí está el niño. Ahora si quieres lo limpias, si quieres lo das en adopción, si quieres lo besas, haz lo que quieras, es tuyo. Y eres tan inteligente como yo, por lo menos, y además eres tú el que tienes que ponerte ahí. Y ahora, una vez que tú te pones ahí, tienes que cambiar o no cambiar, tienes que decidir. Entonces, ¿qué más pasó? En las tres, son los datos muy escasos, son 3 personas, pero daba igual si la persona, antes de empezar la exploración, tenía una Z dominante temporal o una Z dominante occipital, o sea, cualquiera, ninguno de los 3 esquemas se parecía, ninguno. Y todos se sincronizaron los hemisferios, todos subió el índice Z-beta y en todos, bueno, esta es la técnica, es un electroencefalograma de 20 canales, derivación a la oreja, y entonces en todos los pacientes aumentó la relación Z-beta, en todos, y esto es porque estamos promocionando el conocimiento profundo, le estamos dando prioridad. Sería algo así como en el Tribunal de las Aguas de Valencia, ¿no? Que hay un tribunal que dice calle vosté y párele vosté, ¿no? O sea, como que tenemos más quieto al intelecto racional y tenemos más activo al intelecto agente. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, le digo, me tienes que hablar en presente, solo existe el presente. Entonces, cuando al intelecto racional tú le quitas el tiempo, ya se queda descolocado. Y el único verbo que me tienes que decir es llegar. No me hables de que te acuerdas, que memorizas, que imaginas, no abstraigas. Lo que te llegue, te llegó, yo no te lo he puesto. Vamos, entendéis que la confianza tiene que ser máxima, porque van a salir cosas desconocidas para la persona. Si la persona no las quiere decir, no las quiere decir. Pero ya ponerte al lado de una persona a que salga lo que salga, la pregunta que siempre me hace es, no me lo podía hacer yo esto solo. Antropológicamente imposible, coexistimos, nadie puede vivir solo. Y esta es una de los requerimientos. Siguiente. Hay una mayor actividad metabólica derecha. Los 3 eran diestros. Entonces, la corteza derecha tiene un aumento de la actividad metabólica a base de las ondas beta. Las ondas de baja frecuencia, las reticulares, las de alerta, se calman y aparece como más inteligente la corteza derecha. La derecha. Son diestros.
Aumentan las interconexiones, este gráfico es en el basal, antes de la exploración y después. Aumentan la coherencia, que es una medida de las conexiones corticales, córtico-corticales. Aumenta para los ritmos altos, para beta y para gamma, y disminuyen para los ritmos bajos. Es decir, la corteza está muy activa, la derecha. Quedaros con la idea, son los tres diestros. La corteza derecha activa. Aumenta en general en todo el cerebro Z y B. Pero esto es lo más impresionante. Ya no tengo que explicaros lo que es el hipocampo. O sea, en las tres charlas anteriores se ha hablado del hipocampo. Esa estructura que está tan relacionada con el Alzheimer, donde empiezan los primeros depósitos de amiloide, que tiene esa formación de arquicorteza, que está conectado con el sistema límbico, o las conexiones que tiene cuando le he mandado estas diapositivas a un profesor americano, me ha dicho, se ha quedado muy impresionado. Yo llevo hablando de mi técnica mucho tiempo, pero no ha mostrado mucho interés. Cuando le he mandado estas imágenes, me ha dicho, yo estoy estudiando los traumas cerebrales por tal. Dice, me llama la atención cómo tantos psiquiatras, tantos neurólogos, tantos investigadores prestan atención a la corteza y hay otras estructuras por debajo que son muy importantes. Pero aquí tenemos las dos. ¿Qué pasa cuando yo hago una neuronavegación bajo una sesión de palingenesia? En duermevela continuado. Dirigiendo, pero siempre expectante a ver los arrecifes que aparecen, de los lugares donde te han pasado. Ah, pues mira, pues esto te pasa aquí, pues comprueba, pues tal. Y luego las células de inhibición. Otro problema que me encuentro es que las personas estamos todos marcados. No estoy diciendo nada nuevo. Hay un premio Nobel que se llama Konrad Lorenz, que describió la impronta y por eso se ganó el premio Nobel. Es decir, los animales, lo primero que ven, pues piensan que es su madre. Si te pones tú ahí delante cuando nace un animal, pues se cree que eres tu madre. Y te tienen ahí los rejoneadores, lo sabe todo el mundo. Pero un doctor lo definió y se llevó el premio Nobel. Estamos muy improntados. Las personas además tenemos un mimetismo largo. Nacemos muy deteriorados. El vertebrado nace y ya está preparado para huir del depredador. El niño nace y pasa mucho tiempo dependiente de los adultos. Yo creo que transmitiéndonos información. Pero bueno, en cualquier caso, depende de nosotros. Durante ese tiempo hay un mimetismo muy claro y hay una gran capacidad de improntar. Te puedes improntar positiva o negativamente. Esto es como las 7:30, es muy difícil quedarte ahí. Entonces uno se pasa y otro no llega. Gran sorpresa que me ha llevado es que los que yo he atendido, la mayoría de ellos, pues se pasan. O sea, el problema es decir, oye, sigues funcionando como un niño, aceptas a todo el mundo, le das a todo el mundo hasta enfermar. Oye, controla con tu inteligencia racional, porque ahora lo ha visto, de dónde te viene a ti esto. ¿Por qué tienes 7 hombres en tu vida, todos desastrosos? Es decir, ¿por qué esos? Y al final había otros maravillosos y no los has cogido. ¿Por qué los has cogido? Entonces, en la sesión se ve, bueno, es que todos ellos eran Edipo. Mi padre era un Edipo, me improntó el Edipo y cuando veo un hombre Edipo, pues esto pasa. Y entonces, esos comportamientos, esos actos fallidos que no tienen explicación, hay que buscarla abajo, en la edad temprana, en duermevela. O sea, poniendo al hipocampo izquierdo, hablarle a la corteza derecha. Nos ha impresionado mucho. O sea, ¿cómo es posible que se quede selectivamente hablando uno de los dos hipocampos? No nos hemos quedado sin palabras. Probablemente ahora lo que vamos a hacer es seguir la grabación cuando acaba la sesión, porque muy probablemente lo que nos encontremos, ya veremos, es que luego la corteza derecha le pasa la información a la izquierda, y de la izquierda, pero la lateralidad en la enfermedad y en la persona tiene mucho que ver. Yo lo estoy viendo en el estudio que hago de somatizaciones, el por qué y el por qué no, pero con esta imagen, pues me queda muy impresionado. Entonces, bueno, es una imagen del hipocampo. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que esta sesión es una sesión relativamente fácil. Digo relativamente fácil porque yo estuve trabajando 2 años en solitario y desde hace 3 años tengo pues personas que me siguen y yo pensaba que era una cosa sencilla, pero me cuesta transmitir. Me cuesta transmitir la navegación, no. Hay muchas personas que lo están haciendo, pero me cuesta
transmitir que tiene que haber un conocimiento etológico, simbólico, que hay que estudiar muchas materias muy dispersas y que luego hay que conectar con la persona. Te tienen que gustar las personas. Me parece un poco extraño, ¿no? Pero te tienes que enamorar de cada persona. No hay dos sesiones que se hayan repetido. Entonces, todo esto es muy novedoso. Yo sé que es raro, pero como decía Fito, raro, no digo diferente, digo raro. Y luego dice Fito, no sé si es que el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. Entonces, es raro. Pero yo espero que estas imágenes, esta grabación, estos registros animen a determinados investigadores a seguir por esta línea. Muchísimas gracias.